Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Continuamos con entregas especiales y enlaces con diferentes sectores de la sociedad hondureña e internacional que nos permitan analizar esta crisis mundial generada por el coronavirus COVID-19. Hoy vamos a hablar cómo están las finanzas de Honduras, qué nos depara el futuro que actualmente vive el país. Está con nosotros el señor presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato Rodríguez. Ante esta emergencia, licenciado Cerrato, que se ha generado en el mundo producto del COVID-19, en esencia, ¿qué busca el Estado de Honduras con las medidas que ha adoptado el Banco Central de Honduras y el mismo Gabinete Económico que se han anunciado durante las últimas horas? Gracias por estar con nosotros, le agradecemos este enlace vía Skype. Buenas noches, licenciado Cerrato Rodríguez. Buenas noches, Chendo, y gracias a ti por la invitación. Es una gran oportunidad para conversar contigo, para orientar e informar al pueblo hondureño. Primero que todo, debemos de cuidarnos, debemos de cuidar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Lo ideal es no salir de casa. Entiendo que algunos tenemos compromisos de trabajo, sin embargo, lo ideal es no salir de casa, y aquí estamos dando un ejemplo de una forma como seguir laborando conectados vía red. Lo primordial, Chendo, del gobierno de la República de Honduras es proteger a las personas, guardar su salud y por ende salvar vidas. Si nosotros tenemos vida, todo lo demás lo podemos hacer. Podríamos tener dinero, pero si no tenemos salud, es complicado. Así que primero salvar vidas y, por supuesto, después de esa prioridad, como lo he comentado en algunos medios con colegas tuyos, hay varios frentes dentro del gobierno. Uno de ellos es el frente en materia económica, y ahí es donde estamos teniendo una participación activa con otros colegas de ministerios relacionados al tema económico. Sí, ¿cómo han revisado el comportamiento de hoy a nivel de la banca, las disposiciones que ha tomado el gobierno? ¿Sienten que se está llevando bien este proceso que le permite cierto tipo de actividad financiera durante el toque de queda que mantiene el territorio nacional, licenciado Cerrato? Chendo, hemos estado en reuniones, como te digo, de gabinete económico, y a veces interactuamos con otras autoridades y entendemos la presión que ha habido para que la gente pueda tener movilidad, para que tenga acceso a supermercados, para que tenga acceso a instituciones bancarias. Sin embargo, debemos de estar con la mente fría, porque hay que cuidar a las personas. Entendemos la necesidad que había de que el sistema financiero prestara sus servicios. Dentro del Banco Central de Honduras, dentro del Comité de Divisas, habíamos estado viendo la necesidad de que los beneficiarios de remesas pudieran reclamar dichas remesas. Esa era una de las razones por las cuales creíamos que era necesario que se diera este servicio siempre en orden. Además, hay gente que se quedó con cheques en la mano y que necesitaba cambiarlos o depositarlos en su cuenta para que a través de la compensación se volvieran efectivos. Y bueno, hoy se abrió el sistema financiero y Banco Central prestó servicios adicionales, y digo adicionales, Chendo, porque Banco Central viene operando con normalidad, como lo ha hecho en tiempos normales y en estos toques de queda también, dando el servicio al Estado. Recordemos que el Banco Central de Honduras es el banco del Estado, donde se dan los servicios de enviar transferencias, de recibir transferencias, de atender cheques para secretarías que están en mucha actividad en esta emergencia, como Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud. También ciertas operaciones para el sistema financiero, como mercado interbancario de divisas, es decir, cuando los clientes
ocupan menos de $520,000 o cuando las empresas ocupan más de $520,000, eso ha estado operando también. Hoy lo que se agregó es el servicio de compensación de cheques, dado que el sistema financiero estuvo operando. Sí, ¿qué comportamiento han tenido las remesas? Es bien difícil dentro de esta crisis tener una puntualidad, pero cerrando ya este primer trimestre, es lógico que hay una afectación viendo cómo se está conteniendo el trabajo en Estados Unidos, que es de donde llega la mayor parte de divisas que envían nuestros compatriotas. ¿Cuándo se tendrá un balance del impacto que se tendrá, licenciado Cerrato, o apuestan a que todo siga igual? No, 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 la verdad que todo cambió, Chendo. Incluso discutíamos al interno del banco que cada día que pasaba y no presentábamos el programa monetario era como volverlo a hacer de nuevo, todas las estimaciones, porque las estimaciones que presentamos fueron con datos observados al 30 de enero y estimados a principios de marzo. Incluso tuvimos la oportunidad de interactuar con la misión del FMI y conciliamos dichas estimaciones. Pero bueno, después del 13 de marzo, donde todo empezó a cambiar, donde ya hubo restricción de movilidad de las personas, todo esto va a cambiar indudablemente. Aquí es de ir monitoreando día a día lo que está pasando y sobre lo que estemos monitoreando y evaluando esos resultados, ir tomando decisiones. Tú me preguntabas por las remesas, siendo, por ejemplo, nosotros habíamos estimado inicialmente que las remesas este año, bajo bajo un periodo normal, iban a crecer 9%. Lo revisamos incluso a la baja un 8%. Pero bueno, ahora que ha pasado esto, hay que revisarlo y se dan muchas estimaciones, pero hay que tener cuidado con muchas estimaciones porque la incertidumbre es muy grande. Entonces, cualquier estimación que tú hagas, Chendo, la probabilidad de pegar en esa estimación es muy baja. Pero te comento que a la fecha, porque lo estamos monitoreando día a día, las remesas, si comparamos enero a la fecha, y cuando digo a la fecha es al día de ayer, versus enero y el día 24 de marzo del año anterior, las remesas que han enviado nuestros compatriotas que viven o que trabajan en el extranjero y que envían a su familia ha crecido 11%. Es alto, venía bien alto, venía creciendo en los primeros 2 meses a ritmo de casi 15%. En este mes ha bajado a 11%. Sin embargo, ese 11 todavía es muy alto y no creemos que vaya a ser ese crecimiento por lo que resta del año. Hay que estarlo monitoreando. Todavía incluso hemos visto una disminución en las remesas en esta última semana, pero estamos esperando más datos para evaluar si son efectos ya directamente del impacto en la economía de Estados Unidos o son remesas que ya habían sido trasladadas y que todavía la gente no las había retirado. Mañana, después del cierre de hoy, va a ser una buena orientación ver el comportamiento de esas remesas, si tuvo un comportamiento extraordinario el día de hoy que se aperturó. Pero en conclusión, las remesas vienen creciendo fuerte hasta la fecha, 11%. Habrá que estar evaluando el comportamiento para lo que resta del año, por supuesto. Sí, ¿y de qué manera esperan como Banco Central contrarrestar todos estos efectos que nos está dejando en nuestra economía y en la economía mundial la pandemia del COVID-19, don Wilfredo? Sí, tiene que haber mucha coordinación entre las medidas fiscales y las medidas monetarias, ¿verdad? En primer lugar, yo divido siendo en materia monetaria acciones o medidas. Por ejemplo, a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, en coordinación con Banco Central de Honduras y la IVA, se tomaron medidas para beneficiar a las familias y a las empresas para que dure el tiempo en que no haya libre tránsito de personas y hasta por 90 días, las familias y las empresas no se tengan que preocupar por tener los recursos
para pagar sus cuotas de préstamos. Eso, Chendo, quiere decir que si nos vamos al escenario máximo, 90 días, y si nos vamos a que el 100% de las personas no pagarían, eso quiere decir, Chendo, que la banca no recibe recursos derivados del pago de préstamos. Entonces la banca tiene que tener la suficiente liquidez para atender dos cosas: préstamos que todavía se siguen dando y qué bueno que se sigan dando, y también para atender cualquier retiro normal que quieran hacer sus cuentavientes. Entonces es ahí donde el Banco Central tiene que entrar como medida inicial a decir, permítame, Chendo, ahí donde el Banco Central tiene que decir, ok, vamos a poner recursos en el sistema financiero para que puedan atender esos 90 días donde no van a recibir pagos. Según un cálculo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por esos 90 días, al 100% de los casos, hogares o familias y empresas, eso representa que los bancos no recibirían alrededor de 50.000 millones de lempiras. Entonces, esa es liquidez que el Banco Central tiene que poner a disposición del sistema financiero. Sí hay que reconocer, Chendo, que el sistema financiero ha venido trabajando muy responsablemente bajo una estricta supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y es lo que hoy nos permite tener un músculo de tener una buena base monetaria o liquidez. La liquidez anda alrededor de unos 86.000 millones de lempiras al día de ayer, revisaba el día de hoy. Y más o menos esta suspensión de pago va a requerir casi 50.000 millones. Estamos hablando de casi un 55-60%. Pero bueno, ahí está la liquidez que el Banco Central administra. El Banco Central administra esta liquidez por fines de controlar la inflación. Pero hoy, que la inflación no es un problema y que además la prioridad es atender la liquidez de los bancos por mientras no reciban pagos, entonces el Banco Central empieza a liberar esa liquidez. Hay 33.000 millones que están disponibles en el sistema financiero, que están entre cuentas a la vista, cuentas de caja o valores arriba del encaje que obliga el Banco Central. Pero aparte de esos 33 se ocuparían alrededor de unos 12.000 millones que básicamente se complementa con aquella medida que tomamos hace como unos 10 días que presentamos el programa monetario, que son aquellos valores que sobraban overnight o por la noche en el sistema financiero y que se depositaban en el Banco Central a una tasa de 5.25, luego la bajamos a 4.50, pero ahora la tasa es cero. Quiere decir que ya el Banco Central no se va a ocupar de recoger esa liquidez, ya no va a pagar una tasa de interés para motivar a la banca a dejar esa liquidez en Banco Central, sino que la queremos en la caja de los bancos para que puedan empezar a atender o terminar de atender en estos 90 días, si es necesario, la mora o suspensión de pagos que tengan las familias y las empresas. Está con nosotros esta noche en directo aquí en Al Banquillo el presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato Rodríguez. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Ya regresamos con Al Banquillo. Gracias. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato Rodríguez. Había mucha expectativa en cuanto al crecimiento económico en la región, el turismo que lo teníamos enfrente con la Semana Santa. Todo esto es incierto ahora, hablar de números puntuales. Tema del café que nos genera mucha divisa, los grandes mercados del mundo ahora están revisando compras, palma aceitera, la misma industria de la maquila, el tema de las exportaciones de productos no tradicionales, solo para citar algunos rubros que nos generan divisas al país. ¿Cómo lo han analizado en este escenario actual, Wilfredo? Interesante, Chendo. Mire que salió una noticia que
pasó desapercibida y lo entiendo, pues, porque estamos en medio de esta crisis. La noticia que salió, Chendo, fue que en enero el índice de actividad económica subió a 3.8. Ese índice de actividad económica no lo habíamos tenido en todo el año anterior. Incluso desde febrero hasta septiembre, cada vez ese índice de actividad económica era menos, que fue ese periodo que se dio una desaceleración económica. Allá por octubre empieza a subir 2.7, 2.8, 2.9, pero no llegábamos ni a 3. Y en enero llegamos a 3.8. Quiere decir que después de diciembre, enero fue un mes con mucha actividad económica. Ahí resalta la industria manufacturera por el lado de la maquila textil y de arneses. Y ahí se vio, Chendo, uno de los primeros beneficios que se obtuvo por esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, donde China dejó de importar textiles, Estados Unidos dejó de importar, perdón, textiles de China y buscó un mercado más cercano como Honduras, y aumentó significativamente esa actividad, casi de 7%. También veníamos viendo el sector hotel, el sector restaurante, con un dinamismo muy fuerte en diciembre y enero, pero bueno, caímos en esta que hoy es la realidad y vamos a buscar levantarnos. Importante que usted menciona palma africana y banano. Antes de esta emergencia, en las estimaciones que habíamos hecho a principios del mes de marzo, no mirábamos ni mejores precios, tampoco peores precios de palma y banano. Hoy habrá que esperar. Ahora, en combustible hay un tema muy importante, Chendo. Hoy el combustible abrió a $23. Imagínese usted que el año pasado en promedio el combustible anduvo casi en $57 el barril de petróleo. Eso hizo que la factura petrolera fuera de $1.500 millones. Hoy el precio del barril está en 23. No digo que va a mantenerse 23 en el año, no digo eso. Solamente que imagínese usted que, digamos que el año pasado cerró en 60. Digamos que este año el petróleo cerrara en 40. Hoy está en 23. Digamos que cerrara en promedio 40. Eso quiere decir que el precio del petróleo fuese un tercio menos. Eso representa en divisas, Chendo, $500 millones menos en salida. Solo el café el año anterior nos arrojó $950 millones en divisas. Solamente que el precio del petróleo baje un tercio, serían $500 millones menos que gastaríamos y que por ende sería a favor de nuestra balanza de pagos o de nuestra balanza de ingresos o salidas de dólares. Entonces, es cierto, algunos productos no van a tener precios buenos, sin embargo, el precio del petróleo tiene un impacto fuerte. Con un tercio que baje el precio, son $500 millones más que tendríamos en comparación al año anterior. Y hay un tema muy interesante, el café, Chendo. El café tuvo el año anterior alrededor de un precio como de $103 o $104, y este año, entre enero y marzo, venía teniendo un precio de 110. Sin embargo, hoy abrió con $123 y es un precio que se ha mantenido así en los últimos 5 días, 120, 122, 123. Entonces estamos viendo ese fenómeno con el café, que es de los pocos precios que el precio no se ha ido abajo, al contrario, está subiendo. ¿Y cómo están reaccionando los mercados? A principios de marzo había problemas climáticos en Brasil, fuertes lluvias. También hoy hay problemas de logística y la demanda del café sigue manteniéndose. Entonces, como hay menos producto al mercado, el precio empieza a subir. Y eso es una buena oportunidad para Honduras. Es cierto que una buena parte de los inventarios salieron en enero y febrero. Sin embargo, inventarios que hayan quedado por exportarse pueden aprovechar estos buenos precios. Y le consultaba, ¿cómo están reaccionando los mercados, sobre todo en el tema café? Porque Alemania, que es uno de los grandes compradores, está envuelto en la crisis. Bueno, es todo el mundo. Todo. Hacían una referencia a los caficultores, que no se va a tener la cosecha que se había programado, que quizás se llegue con suerte a 8 millones de sacos, y esto va a tener desde luego un ingreso menor de divisas. ¿Cómo
en este momento de crisis, crear para este sector, que es fundamental en la economía nacional, también beneficios que les permitan en un futuro, saliendo de esta crisis, estar incentivados, que no se venga abajo la producción y buscar por esta ruta de las producciones agrícolas varias de Honduras la recuperación de nuestras economías. Sí, como le decía, el café, Chendo, y bueno, perdón, y como usted lo decía, ya se había estimado que iba a haber una menor cosecha de café y por ende un menor volumen exportado. Y precisamente esa producción menor en Honduras, claro que tiene un impacto. Además de lo que hoy tenemos como problemas logísticos, que podríamos tener el inventario de café, pero cuesta sacarlo porque los barcos no llegan con la misma frecuencia y tampoco los barcos llegan a sus destinos con la misma frecuencia, la operatividad de los puertos tampoco opera en normalidad. Entonces todo eso hace que al tener una menor producción u oferta de café y manteniéndose la demanda, este precio vaya a la alza. Y aquí el tema de café no solo viene por el tema del COVID-19, sino que ya veníamos sufriendo impactos del cambio climático. Recuerden que Honduras ha estado luchando con este tema, tal vez igual se nos ha olvidado un poco porque estamos ahora con este reto del COVID-19. Sin embargo, del crecimiento del año anterior, siendo que fue 2.7, casi alrededor de 0.5 fue por impacto de cambio climático, medido, por supuesto, primordialmente el sector agrícola y después su impacto que tienen otros sectores como industria alimenticia y también en otros sectores como el comercio. Sí, ahora mismo ya las grandes economías dentro de la crisis están trabajando en planes de contingencia, en emergencias para no dejar caer sus finanzas. ¿Cómo se está trabajando en Honduras para mantener fortalecido el sector productivo, el sector privado? ¿Qué planificación se tiene a nivel de los gabinetes de crisis que se han puesto a trabajar en estos momentos de dificultad para estos sectores, licenciado Cerrato? Es un gran reto porque las familias no reciben ingresos o las empresas no reciben ingresos. Y aquí algo importante, Yendo, es cómo hacemos para mantener los empleos. Y mire qué pasa cuando la movilidad de las personas ya vuelva a la normalidad y las empresas, perdón, puedan volver también a su normalidad. Todos aquellos puestos que hayan sido suspendidos van a requerir un proceso que involucra tiempo para volver a contratar a las personas. Eso afecta la productividad, eso afectará o puede afectar, perdón, la oferta de producción. Por eso es muy importante el esfuerzo conjunto de las empresas, del gobierno, para lograr mantener esos empleos. Porque como le decía, si empleos se suspenden o empleos se cancelan, después involucra un proceso, volver a llenar esos puestos de trabajo y ahí hay una curva de aprendizaje. Y aquí hay que estar listos porque cuando la movilidad de las personas y en el mundo de bienes esté normal, el que llegue más rápido y el que llegue con calidad va a poder accesar a esos mercados, va a poder entrar de primero a esos mercados. Y siempre que uno tiene esa oportunidad de ingresar primero a los mercados, puede establecer una relación más estrecha entre vendedor y comprador. Después de eso, lo importante va a ser la liquidez del sistema financiero y ahí es donde entramos bancos centrales con políticas monetarias expansivas, para que los bancos tengan la liquidez suficiente para impulsar a las empresas de diferentes sectores en financiamiento para capital de trabajo, para ampliar sus capacidades, precisamente para que la oferta de producción no vaya a faltar.
Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez. Estos temas financieros que se manejan a nivel de la banca son muy complejos. Los economistas y los financistas los entienden a la perfección, pero cuando se producen estos cambios en la política monetaria, el de a pie, la población que hoy está viviendo, bueno, en general el pueblo hondureño, esta crisis mundial, ¿cómo se ve beneficiada con las acciones que se han tomado recién en los últimos días, licenciado Cerrato? Sí, Chendo, lo entiendo. Bueno, que las familias tengan la tranquilidad que si sus ingresos dependían de salir de los hogares a realizar una actividad económica y hoy no lo pueden hacer, tengan la tranquilidad que por hasta 90 días no tienen que pagar sus préstamos, porque precisamente no tienen la actividad económica que les genera sus ingresos. El no pagar sus préstamos le da esa pausa, no se les cobrará intereses moratorios, no se les afectará su riesgo crediticio. Ahí es donde, como usted dice, de forma sencilla se explica el impacto de esta medida. También el Banco Central, con la liquidez que administra del sistema financiero, en vez de que sea restrictivo, el Banco Central toma medidas de expansión, es decir, coloca ese dinero que hoy tiene en sus bóvedas a la economía, al sistema financiero, para que la gente pueda accesar a crédito y pueda accesar a mejores condiciones. Y mejores condiciones no solo son tasas de interés, sino también periodos de plazo. Sí, ustedes han invitado a todo el sector bancario, y aquí debemos incluir también a cooperativas financieras, a que se sumen a esta iniciativa, porque no todos han entrado con estas medidas, digamos, de alivio que está recibiendo la población que en este momento está bajo la crisis. ¿De qué forma se les está trasladando esta información para que también sean flexibles? Algunos sectores, debemos decir, porque no son todos. Pero la pregunta está muy buena, Chendo, y le voy a explicar dónde no tenemos temor de que no se otorgue el beneficio. Estamos en constante comunicación con la IVA, ¿verdad? Desde el viernes podemos decir que hemos tenido conversaciones casi todos los días, incluyendo sábado y domingo. Chendo, mire, si la comisión no hubiera flexibilizado sus medidas de regulación, ¿qué pasa si alguien no paga? Entonces el banco, la financiera, tendría que castigar ese crédito porque hubiese caído en mora. Al castigar el crédito quiere decir que el banco, la financiera, tiene que aplicar una reserva por dudosa recuperación de ese préstamo, porque como no pagó, entonces cae una categoría de dudosa recuperación y el banco tiene que poner una reserva. Poner reserva quiere decir que agarra de sus recursos, que en vez de prestarlos y generarle un rendimiento, ya no los puede prestar y los tiene que tener ahí parados para constituir un contingente por el no pago. Y cuando tiene el dinero pagado le afecta nada más y nada menos que a su utilidad. Y los bancos es normal, están ahí porque son operaciones mercantiles que ellos buscan ganar. Entonces, aquí es donde es un incentivo que beneficia a todos. Esto es lo interesante de esta suspensión de pagos. Beneficia a la persona porque no puede pagar y no paga y no le afectan récord crediticio ni intereses moratorios. Beneficia al banco porque si no el banco tendría que aplicar reservas y estar perdiendo dinero de sus utilidades, ¿verdad? Por supuesto que alguien tiene que salir a decir, ok, si falta dinero, aquí está. Y ese es el papel que en este momento hace el Banco Central. La Comisión Nacional de Banca y Seguros flexibiliza la regulación y el Banco Central de Honduras viene y dice, ok, esta liquidez que hoy está en las bóvedas del Banco Central y que se ocupa que esté en el sistema financiero, el Banco Central viene y las pone.
pero así nos vamos a asegurar de que todos reciban ese beneficio. ¿Hay espacios para otros ajustes? ¿Han revisado esto a nivel del Banco Central y del Gabinete Económico en medio de la crisis? Claro, Chendo, como le decía, y qué bueno que me lo pregunta porque no terminé de cerrar una explicación. Esto es como primera fase, Chendo. Cuando la movilidad de las personas ya vuelva a la normalidad, entonces las empresas van a decir, ok, yo ya tengo mi gente aquí, yo ya tengo mi equipo encendido, pero fíjate que ocupo dinero para comprar materia prima, para producir y para vender. Y la banca y las empresas y las familias van a voltear a ver al sistema financiero y van a decir, yo necesito que me prestes, ¿verdad? Y ahí es donde el Banco Central viene y vuelve a decir, aquí va un segundo paquete de medidas donde parte de esa liquidez que aún nos queda y que seguimos teniendo aquí en Banco Central, la vamos a liberalizar para que la banca la pueda prestar. Y tú puedes ver varias medidas. El encaje legal, es decir, parte de un dinero que debe de tener detenido la banca, producto de lo que recoge de sus cuentavientes y que no puede prestar. Lo forma el encaje legal y las inversiones obligatorias. Entonces tú puedes ir reduciendo las inversiones obligatorias en lempiras, el encaje en lempiras, tú puedes ir reduciendo las inversiones obligatorias en dólares, el encaje en dólares, y cuando tú vas reduciendo este encaje, tú vas liberalizando recursos a la economía y al sistema financiero. Lo ideal, y habrá que ponerle pensamiento, ver si liberalizamos por liberalizar y vemos dónde está la demanda de recursos, a qué sectores, o podemos tomar medidas de direccionar cierta cantidad de recursos a ciertos sectores específicos. Y aquí es bien importante, Chendo. Vamos a tener que decidir qué hacemos. Impulsamos sectores que tengan que agreguen más valor al Producto Interno Bruto, o que bueno, o como gobierno nos vamos a orientar a aquellos sectores que absorben, más mano de obra. Entonces te doy dos ejemplos aquí. Sector agricultura aporta 14% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en ocupación aporta el 31%. Sector construcción solo aporta 3% del Producto Interno Bruto, pero aporta a la ocupación de las personas en 6%. Entonces, ahí tienes dos sectores, sector agrícola y sector construcción, que como aporte al Producto Interno Bruto es 17%, pero como porcentaje de ocupación es 37%. En dos sectores, tú tienes más de un tercio de la ocupación de las personas. Entonces, ahí es donde vamos a tomar decisiones, ¿ok? Aquí venimos de un problema donde el problema ha sido el empleo, ¿ok? Entonces, impulsemos con acceso al crédito direccionado al sector agrícola y al sector construcción. Ese podría ser un ejemplo. Y aquí voy a entrar, licenciado Cerrato Rodríguez, a un escenario que me separa un poco de la actividad que usted desarrolla en el Banco Central, pero como exsecretario de Finanzas también lo conoce y se liga a todas estas actividades de la economía. Y tiene que ver en aras de esta compensación y apoyo que se está dando al pueblo hondureño, un reclamo que ha tenido la ciudadanía con el tema energía, voy a decir servicios públicos, porque energía como punto principal, el teléfono y el agua, que ya logró una compensación directa del Estado. ¿Qué tanto afectaría que se haga esa revisión en el gabinete económico, y como El Salvador lo ha hecho y algunas otras naciones de la región en esta crisis, se dé esta compensación también, 3 meses para todos los sectores y así buscar salir adelante? ¿Viable o es un alto impacto? Como decía un profesor, en Dios confío, en los demás que me presenten los números, y siempre es bueno tener los números porque precisamente con eso tú puedes tomar decisiones. Y es bien fácil, Chendo. Más o menos cuando yo estaba al frente de la Secretaría de Finanzas,
La factura de energía, no conozco el dato exacto ahora, pero eran alrededor de 1.500 millones de lempiras mensuales. ¿Ok? Y el Estado o el ENE podía pagar alrededor de 1.000. ¿Ok? Si eso quiere decir entonces que el ENE recogía 1.000 millones por facturación electrónica. Hagamos un ejercicio simple. Ok, suspendamos por 3 pagos que la gente no pague energía. Bueno, 1.000 por mes, por 3 meses son 3.000 millones de lempiras. Ok, alguien los tiene que pagar. ¿Quién los va a pagar? Bueno, eso es lo interesante de ser ministro de Finanzas. Lo tiene que pagar el Tesoro. Entonces, bueno, ahí hay 3.000 lempiras que tendría que pagar el Tesoro. Entonces entonces la Secretaría de Finanzas tiene que decir, ok, espérate, yo tenía otro proyecto de 3.000 millones para ayudar a la gente, pero ya no lo tengo porque tengo que subsidiar energía. Que lo digo no como presidente del Banco Central ni como exministro, lo digo a título personal. Habría que focalizar, así como se ha focalizado el subsidio, habría que evaluarlo, ¿verdad? Porque yo te aseguro, Chendo, que si se dice que se subsidia la energía, se va a gastar más. Yo te aseguro que de gratis, pues yo creo que la gente no va a pagar la luz a las 10 de la noche, tal vez se quede la luz prendida, tal vez se prenda más temprano, tal vez se cuide menos la energía. Sería muy interesante que el gobierno pueda decir, ok, y a título personal, ¿verdad? Lo estoy diciendo ya, que diga, ok, no paguen energía, pero espérame, hagamos un horario, te la doy gratis de 6 a 9, de 12 a 2 y de 6 a 8, ¿verdad? Porque es normal, el ser humano cuando le regalan las cosas no las valora. Yo estoy seguro, Chendo, que usted a sus hijos no les regala todo porque si no, no lo van a valorar. Pero es bien sencillo, cualquier subsidio el Tesoro lo tiene que pagar y entonces tiene que ver cómo hace para atender otras necesidades, que como lo dijo la ministra de Finanzas, tuvo que reordenar algunas partidas de su presupuesto. Eso es sin tocar salarios, para asegurarle a todo empleado público que tiene su salario presupuestado, vaya a trabajar o no vaya a trabajar ahorita. Pero para darle prioridad a temas de salud, tuvo que hacer un reordenamiento, tuvo que congelar significativamente unos gastos, precisamente para tener recursos para atender esta demanda. Yo he estado en reuniones en el gabinete económico y no hay día que salgan necesidades de 100, 200, 300, 400 millones de lempiras para el Tesoro. Hay que ser bien inteligentes acá, todos tenemos que poner de nuestra parte, todos debemos de cuidar los recursos que tenemos, porque la necesidad es mayor a la que hemos venido teniendo a todo nivel, Chendo, a todo nivel. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez. Solo un elemento para dejarlo claro. Esto, don Wilfredo, no era que se le regalara, sino crear un mecanismo de pago a futuro, como se hizo con el agua. Porque ahora mismo la ciudadanía tiene necesidades porque se está enfocando cuando puede el que puede buscar sus alimentos. Es una especie de prorratear el pago a futuro, vaya. Claro que lo entiendo y por eso conversamos a nivel de gabinete que una primera facilidad que se ha dado es precisamente que lo que tengan que pagar en préstamos e intereses no lo paguen. Después sería el tema de servicios públicos, ¿verdad? Y el otro tema es sus alimentos. Por eso el día de ayer ya el gobierno central ha empezado a atender 800,000 familias, Chendo, que son alrededor de 3 o 4 personas por familia, equivalente, ¿no? Casi 3 millones de personas. Pues, entonces ya tú tienes ahí dos de 3 elementos básicos atendidos. Alimentos, alrededor de una canasta que te puede colaborar en alimentación de 22 días.
tú tienes ahí una moratoria de pagos e intereses y habría que ver el tema de servicios públicos. ¿Cómo está el servicio de la deuda en esta crisis global? Honduras, que ha conversado a nivel de la región, porque estas son peticiones no individuales, se genera mayor impacto en bloque. Con esto que está pasando ahora, ¿qué planteamiento tienen? ¿Se puede pedir una suspensión como han sugerido algunos economistas? Sí, mira, en lo que yo no estoy de acuerdo es que por unilateralmente se deje de pagar una obligación que se tiene. Uno, como lo decía a tus colegas, en la vida y en el trabajo, uno debe de honrar sus compromisos, debe de honrar su palabra, la firma. Pero por supuesto que hay que hacer diligencias con bancos multilaterales para ver de qué forma pueden colaborar, nos pueden colaborar en estos momentos de emergencia. Honduras nunca ha dejado de honrar sus pagos y tampoco lo ha hecho en este momento. Y sí, la ministra de Finanzas, que es la autoridad en crédito público, lo ha explicado a nivel de gabinete, las gestiones que está haciendo con bancos como Banco Mundial, como el BID y como el BCE. Y mira qué interesante, Chendo, cuando tú tienes un buen comportamiento crediticio, cuando tú has demostrado, no en 1, ni 2, ni 3, sino en los últimos 6 años, una responsabilidad en el manejo económico, tú tienes rápidamente, y lo decía la ministra de Finanzas, a un Banco Mundial que precisamente el día lunes en directorio del Banco Central se dio el dictamen favorable para un préstamo de 119 millones de dólares para atender desastres o epidemias como este caso, ¿verdad? Rápido te atiende Banco Mundial, mira que has trabajado responsablemente en el manejo de la economía, mira que no has quedado mal en tus pagos y rápido te da la mano. El FMI, abiertamente, Chendo, mira qué interesante, la línea de crédito que tiene el Banco Central es para su balance de pago, es decir, para corregir algún desbalance entre entrada de dólares y salidas de dólares, que en este momento no es problema. Sin embargo, rápido nos pusieron a disposición la línea para que la manejáramos de forma preventiva. El día lunes el directorio aprobó solicitar ese desembolso. El día lunes se solicitó 143.5 millones de dólares. Ya nos llegó la confirmación que en los próximos días estaríamos esperando ese desembolso. Entonces, cuando tú honras tus compromisos, cuando tú demuestras que eres responsable, créeme que va a sobrar quien te pueda tender una mano en estos momentos de emergencia. ¿Cuáles son los riesgos que tiene el país si deja de pagar la deuda? Si se llegase a ese momento. Bueno, que el día de mañana que vuelvas a pedir dinero, te lo van a cobrar. ¿Cómo te lo pueden cobrar? Te pueden decir que no, o te pueden decir que sí, pero te cobran mucho más altas tasas de intereses. A mí me tocó en el 2017 como ministro de Finanzas, en la última colocación de bono soberano, que fue muy exitosa, a una tasa de interés la más baja de las 3 colocaciones, y con una alta demanda de los bonos de Honduras. Me tocó coincidir con Ecuador. Nosotros colocamos a 6.25, y Ecuador creo que colocó entre 7 u 8%. Y los inversionistas le decían, recuerde cuando su presidente dijo que iba a pagar una deuda y otra no. Pues bueno, aquí está usted, ocupa dinero y la vamos a cobrar más caro. Entonces ese es el riesgo. Puedes encontrarte con algunos acreedores que no te den financiamiento, o puedes encontrar acreedores que sí te lo van a dar, pero te lo van a dar más caro. Es decir, la visión que se tiene ahora mismo es ir más por una readecuación, si es que esta crisis se amplía, para obtener nuevos financiamientos antes de pensar en dejar de pagar. Claro, la ministra lo ha explicado, ya está conversando constantemente con los bancos para manejar este tema. Ya el Banco Mundial, la directora del FMI, ya han coincidido han propuesto a los países más ricos a que las deudas bilaterales con los países pobres puedan dar también una suspensión de pago. Ellos mismos ya han promovido este diálogo
y entonces ya está abierto el camino para que los países dialoguen con sus pares para ver temas de pagos de deuda. Y también habrá que hacerlo en su momento, conversarlo con los multilaterales sin dejar de honrar los compromisos que toque honrar a la fecha. ¿Le satisface que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional haya hablado en las últimas horas de una disponibilidad de recursos de hasta $1 billón para hacerle frente a esta crisis? Recursos que en ciertas cantidades pueden llegar como fondo fresco a estos países. Y mira qué interesante, Chendo, una cantidad significativa de recursos y por el otro lado, muchísimos países demandando muchísimos recursos. Y de nuevo, es como un bien, oferta y demanda, y cuando la demanda es bastante, entonces tú empiezas a seleccionar. ¿Y a quiénes van a escoger? Pues los que tengan problemas, pero que han demostrado disciplina en su manejo económico y que han pagado. Por eso, el comportarse, el ser responsable, no solo en materia económica, Chendo, sino en la vida, siempre apremia, ¿verdad? Y ahí es lo que ahí tendremos que aprovechar. Y tuve la oportunidad de conocer a la presidenta del FMI en una reunión que tuvimos con presidentes de bancos centrales y ministros de Hacienda en México. Y algo que me llamó mucho la atención es que ella habla mucho del tema social. Viene de un país como Bulgaria, ella comentaba su experiencia como niña, que vio a su madre perder casi completamente sus ahorros porque en ese tiempo las autoridades de gobierno manejaron mal la economía y en una devaluación significativa perdió los ahorros de la familia. Entonces, eso te dice, ¿verdad?, que debes de ser responsable. Cuando nosotros como servidores públicos estamos en estas posiciones, tenemos que ser muy responsables con el país, con las personas. Y qué bueno que hoy en día alguien que dirige el Fondo Monetario Internacional es alguien con mucho lado humano, ¿verdad?, con mucho énfasis y atención al tema social. Don Wilfredo, le agradezco, muy gentil por habernos atendido en este momento difícil de país. Muy amable, feliz noche. A usted, Chendo, y hay que levantarse todos los días con ánimo, ¿verdad? Porque en las crisis es que salen nuevos líderes. Un placer. Gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez. Por su sintonía, muchas gracias.